Sí, no, yo soy de Palmira. ¿Cuándo entró a trabajar en el ferrocarril? ¿De Naya? Y entré en el año 45, coche, más o menos. 45. ¿Y cómo era en ese momento el ferrocarril en la ciudad? El ferrocarril. Estaba en el apogeo de trabajo, era una barbaridad lo bueno que era el ferrocarril. Se trabajaba con máquinas a vapor, circulaban todos los trenes con máquinas a vapor. Y vale decir que iba en la locomotora un foguista, a veces un pasaleña que le llamaban, porque también trabajaba con leña, carbón, las máquinas. Pasaleña, foguista y maquinistas que eran en ese tiempo. En ese tiempo eran maquinistas. Con eso trabajaban. ¿Y ya funcionaban las 3 playas, todo? Funcionaban todas las playas, sí señor. ¿Y se repararon acá también las máquinas? La mayoría. Lo que las averías de más magnitud las llevaban a Mendoza. ¿No es cierto? Las más que se podían hacer acá, las hacían acá. Pero teníamos un galpón de máquinas donde habían ajustadores especializados para ese trabajo. ¿Y cuánta gente más o menos trabajaba? Pero eran más de 500, ¿no? ¿En esa época? Sí, la dotación de nosotros era 300. La dotación del personal de conducir era 300. ¿Usted estaba en la conducción? Por supuesto. ¿Y usted? ¿Vos de qué trabajaba? Bueno, yo no entré en esa época, yo entré en el 50. También se trabajaba muchísimo. Y como él dice, en ese tiempo, las reparaciones más grandes de las máquinas era una reparación que se llamaba levante caja. Se mandaba a la ciudad de los talleres Mendoza. Y si era mucho más grande, se mandaba a los talleres Junín, Buenos Aires, las reparaciones. Lo demás se hacía total acá. ¿Y la época de vapor? ¿Dónde ponían el vapor, el carbón, la carbonilla, todo eso? Ahí había un muelle, ¿no es cierto? Que subían por ahí cargados de carbono. No, está bien. ¿Cómo viene el carbón? Pero sobre todo me imagino que en toda la parte del pueblo había carbonilla por todos lados. No era así, era allá, se controlaba todo eso ahí adentro, en el mismo depósito. El mismo depósito y las playas. Y ahí se cargaban los tenders de las locomotoras para luego usarla en el trayecto para remolcar los trenes. Eso era el trabajo del carbón. ¿Y había mucha gente afuera acá en Palmira? ¿En el ferrocarril? Por la parte de la fraternidad voy a hablar yo, que es la conducción de locomotoras. Nosotros recibimos muchos aspirantes de Junín de Buenos Aires. Acá hicieron su vida entera. Mucho. Es decir, que había eso, quiere decir que acá en Palmira tenían que haber hoteles, tenían que haber casas de pensión, más movimiento que ahora. En ese tiempo se hacía así, recién empezaba a vivir Palmira. Venían muchachos, por ejemplo, de Junín de Buenos Aires, una dotación de Junín de Buenos Aires, alquilaban una casa y se hacían su comida y vivían ahí. No había hotel. Un hotelcito había ahí que era de Ojeda en la esquina y nada más, ¿no es cierto? No, estaba el Hotel Maña. Bueno, pues, pero después. El Hotel Maña era un hotel que ahora es una casa, hay chicos de otras capacidades distintas, que era un hotel más o menos de, calculo yo en esa época, unas 30, 40 camas. Un hotel grande. Y el hotel que dice él de Ojeda estaba en la esquina de la estación. Era hotel, bar, de todo. O sea que el pueblo, la población se multiplicó, ¿no? Se empezó a agrandar el pueblo de Palmira. Y más o menos en la década del 50, 40, 50, ¿cuántos barrios en Palmira? ¿Barrio? Barrio. Porque está la estación, Sí. y ahí está la parte central, la parte vieja. En el 45 en adelante vino que tuvo Juan Domingo Perón, que empezó a dar los préstamos para hacer la casa. Se hizo Villanita, ¿no es cierto? Y luego se hizo acá en la cosa de los Potreros del Rey.
porque ahí no había casa, no había. Barrio, digamos barrio hecho por préstamo a los usuarios, en esa época no había. El primero que se hizo fue el barrio Don Bosco. Bueno, eso ya lo dominaron los civis. Y después los barrios eran Villanita. No, Villanita es allá. Acá. Villa María. Ese bien. Ese se fue haciendo por cuenta propia. Todos Sí, los habitantes compraron un lote y hacían la casa. en su mayoría compraban el lote, hacían los adobes y levantaban la casa, porque era todo de adobe. Exacto. Después se hizo Villanita cuando el RAE en aquella época erradicó las viñas, porque eran viñas. De acá de la escuela esta, para allá, todo hasta allá, hasta la calle Gardel, eran viñas. Cuando erradicaron las viñas, hicieron el barrio Villanita, también por cuenta propia. Y al último, una parte la hicieron los de Dupereal, barrio Dupereal. Y los antiguos barrios de Palmira eran Los Tordos. No, los Tordos eran los antiguos. Después venía otro, más acá era otro tipo de bichos, las ranas. Esos son los barrios antiguos de Palmira. Después estaba Villa Obrero, por supuesto, uno de los más antiguos, ¿no es cierto? Sí. Villa Obrero. Permíteme. Ahí ese barrio se hizo por los ingleses que trajeron tanta gente acá y no había donde vivir, le hicieron allá comodidades en la Villa Obrero. Ese barrio que dice. ¿Y los barrios Colonia Plantel y Colonia Atracción, cuándo se hicieron eso? Eso lo hicieron los ingleses, vivienda para su gente. Ahí vivían toda gente ferroviaria. Estaban hechas la colonia. Son colonias. Por ejemplo, aquella que está allá en Dupereal, le llamaban colonia, colonia Atracción, creo. Sí, ¿Cierto? Porque era para lo mecánico, digamos, del taller. Y este otro barrio que está acá, donde vivían también los ingleses, que estaban unos chaleses terribles que tenían los ingleses, con unos pastos como el que ellos usan, unos paseos, unas pérgolas, unas góndolas, que era un espectáculo verla. Ahí vivían los ingleses también, los jefes. Y ahí hicieron el otro barrio para aquella otra parte de gente ferroviaria. Ahí tenían la administración. La colonia Plantel se llamaba eso. Y eso cuando se nacionalizó el ferrocarril, empezaron a ir los trabajadores. No se fueron. Quedaron todos viviendo eso. Lo que cuando se jubilaban, la tenían que entregar a la vivienda. Eso. Así. Y hace muy poco tiempo, por una ley que no sé qué gobierno en su momento la sacó, a los que estaban viviendo les vendieron. Ahora son dueños de esa vivienda. Y son ferroviarios también. ¿Cuántos más o menos trenes salían por ahí el movimiento que había? Nosotros corríamos 24 trenes por día. Cada una hora se cargaban. Eran 50 tanques de petróleo que remolcaba esa locomotora. 24 trenes por día. Y los amenazaban a nosotros que si lo demorábamos un minuto nos daban 5 días de suspensión. Yo, por ejemplo, yo trabajaba en los galpones, ¿no es cierto? Y por turno salían 18, 20 máquinas por turno. Eso ya estaban, ya tenían su horario. Por ahí salían unos especiales que no estaban para salir, salían. Así que en las 24 horas salían aproximadamente unos 60, 70 trenes. Que iban a San Juan, a Luján, a Rivadavia, a Chapanay, un montón de trenes. Era una barbaridad. ¿El tren que iba a llamar a Chapanay? ¿Cuándo se eliminó ese llamado? Y se eliminó cuando... ¿Ya no queda nada de esa? No queda nada. A Rivadavia todavía está un par de días. No, la arrancaron toda y ahora... Sí, hace poco la arrancaron. Lo poco que queda ahí enfrente, yo tengo una propiedad, hasta ahí han llegado a generar, sacando los rieles y los durmientes y todo.
que aparentemente dice que van a hacer una calle por ahí. Y los trenes que iban a Rivadavia, Chapana, que iban a Jarrinos, básicamente. Vino, íbamos a buscar allá la bodega de Carcantini. No solo vino, en una época era pasajero. Traían un tren con pasajeros. Como no había medio de transporte automotor en esa época, el tren iba. Adelante, en la formación iba un coche con gente de todo el circuito. Y cuando volvía, venía también con gente. Pero corrió trenes. Hicieron el circuito que empalmaba allá en Alto Verde. Ahí empalmaba toda la vuelta, salía de Palmira y daba la vuelta por allá. Pues, estaban todas las estaciones Rodríguez Peña, Medrano, Santa María de Oro. Y a la última ya, y acá en la Ñubre, y acá la primera de Barrial. Mire cuántas estaciones había. Y todas trabajaban. ¿Todas tenían personal? Y su jefe y su gente. Pero es que trabajaba todo el ferrocarril. Funcionaba la carga y todo. Y nunca le dio pérdida ahí. Fíjate vos qué daño que le han hecho después de eso, ¿no? Y acá hubo un traslado de los talleres de Palmira a Mendoza. ¿O no? No. Un poco de gente se llevó de acá a Mendoza. Cuando vinieron las locomotoras diésel, ¿no es cierto? Se llevó un poco de gente de acá a Mendoza porque las diésel vinieron directamente a los talleres Mendoza. Y se sacó gente de acá, entre ellos me fui yo a trabajar allá. Y allá en su momento, cuando vinieron las locomotoras diésel a los pocos años, en aquellos talleres, trabajaban 700 personas, obreros, nada de administración, obreros. Y muchos de Palmira. Y nosotros éramos de acá, como más de 100, no te voy a decir que éramos de Era un tren especial. Sí, un tren especial. Sí. Y después con el tiempo nos pusieron colectivo, porque reclamamos, porque era mucho frío en los vagones que nos habían dado, y nosotros llenábamos 3 colectivos grandes. ¿Y cuándo notaron que empezó la caída del ferrocarril? Carlito Mena, Más o menos. cuando dijo, ramal que hace paro, ramal que se cierra. Así fue, así empezó. Y fue eliminando. Pero ya venía un poco también la disminución de personal, no tomaban tanto como antes. No tomaban tanto, pero había mucha gente trabajando. Yo me jubilé, después que había mucha gente todavía trabajando. Mucha. Aparte, te digo, en Mendoza estaba para el ferrocarril, trabajaba el ferrocarril propiamente, ¿no es cierto? Talleres diésel. A su vez, estaban los coches motores, los GANS. Eso lo trabajaba una empresa privada que era de los húngaros. Ahí había muchísima gente también. Y otro servicio más allá estaba lo que se llama coches motores. Talleres diésel reparaba las locomotoras. Coches motores las alistaba para largarlas a la línea, al servicio. Allá en Mendoza trabajaba mucha gente. Es más, la sexta sección de Mendoza, en aquella época, en su mayoría, eran ferroviarios. Y acá los trenes que salían a Luján, a Destilería, ¿eran varios por ahí en esa época también? Claro, sí, permanentemente se estaba yendo a la destilería a bajar. Llevábamos el vacío y traíamos el cargado de ella. Era difícil volver con los tanques llenos. Es difícil en este sentido, es que la vía tenía el 25 por mil de bajada. Entonces tenía que estar en contacto permanente con buenos frenos y todo para evitar que hubiera un accidente. ¿A usted le tocó algún accidente alguna vez? Por favor, nunca. Nunca. No, esa cosa no. A otros les han tocado, sí, pero no que eso no lo voy a explayar porque puede ser, pero en todos los lugares
no son las mismas personas las que trabajan. Hay alguien que es más aplicado y hay alguien que es más dejado para aprender, para demorarse. Y quieren hacer el mismo servicio y ahí anda mal la cosa. Por eso se produce la vacío. En cualquier lado, no solamente en el ferrocarril. Nosotros hemos tenido ferrocarriles de trenes que se han alzado de ahí arriba, de la estilería. ¿No es cierto? Sí, no solo allá, en el llano también se han alzado. Pero allá los que venían de allá arriba, bueno, venían por el circuito de Maipú. Al tren alzado le llaman cuando el conductor pierde el control del tren. Que ya no lo puede dominar. No lo puede dominar. Y en algunos lugares por ahí, ¿no es cierto? Sí. Hay unas trampas. ¡Eso! Que le llaman. Sí. Entonces cuando ven que ya no hay cómo controlarlo, le abren la trampa Le abren el riel y así. que se vaya al campo. ¿Usted manejó las dos locomotoras, la vapor y diésel? Por supuesto. Por supuesto. Y cuando llegaron las diésel, el cambio fue muy grande. Fue divino para nosotros. Sí. Claro. Es como, igual como estamos ahora, ya sentadito, elegante. Tiene una manejita para atrás. Lo único que había que estudiar. Sí. El que no. ¿Y la última locomotora vapor, cuándo volaron? Y sí, la circular, para decir años.